estamos muy pendientes de lo que ocurre justamente en esta rebusca de los 7 tripulantes de la lancha Bruma, que recordemos desapareció la madrugada entre sábado y domingo. Y bueno, ya estamos a día viernes. Ayer hubo importantes hallazgos que parecen ser y que corresponderían a algunos de los tripulantes de la lancha Bruma. Exactamente, estamos con Claudia, dirigente justamente de Claudia. ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte. Nos llamó la atención ayer las declaraciones que hacía el abogado en el sentido de interponer una querella por homicidio, y él señalaba que él daba por más o menos hecho, a pesar de la esperanza que siempre se guarda, de que los tripulantes de Bruma estarían muertos. ¿Cómo toman ustedes esa situación? Hola, buenos días. Buen día. Monse y Eduardo, a ver, cuando nosotros vimos las imágenes que vimos de la Bruma, que nos mostró el ROC de la Armada, cuando anoche fui a ver, unos chiquillos de ahí de San Vicente que entienden esta cuestión, porque yo soy una dirigente de terreno de acciones. Uh-huh. Fui a ver, me gané debajo del Cobra la probabilidad de vida, y hay que ser bien responsable en eso, es mínima, porque uno se siente insignificante al lado del tamaño que tiene este barco, ¿ya? El grado de reacción, la velocidad que suministré los datos ayer, en verdad el grado de destrucción que tiene la Bruma es tan severo que lo que andamos buscando desesperadamente son partes, porque cuando más encima los días anteriores dicen que hay hallazgos en la hélice, y yo describía esto así como cuando usted echa carne a la juguera, eso es lo que vamos a encontrar. Claudia, también... Por eso es que no está la balsa. Sí, claro, no está la balsa, y entiendo que dentro de los hallazgos estaría la carpa de la balsa. Pero antes de eso, habló la gente de la empresa de la embarcación Cobra, y donde ellos avalan la tesis que plantean los tripulantes, en el sentido de que no ser ellos quienes habrían impactado necesariamente a Bruma. Ellos mantienen que no sintieron nada, que nunca se percataron de nada, y que los indicios, eso lo dijo Gerardo Balmontín, el gerente de la empresa, y que los indicios que tiene la embarcación podrían deberse a otra situación. Pese a ello, la nave ha sido tomada, requisada, no sé cuál será la figura legal. Me imagino que escucharon ustedes, Claudia, las declaraciones de la empresa. ¿Qué les parecieron a ustedes? Mira, en ese momento nosotros no vimos eso, en verdad recién lo vine a ver ayer. Bueno, yo no sé qué tipo de persona es para negar hechos que son evidentes para todo el mundo. Por eso el grado de reacción que tiene la comunidad en general, incluyendo a Catarcahuano, incluyendo a los compañeros que trabajan en otras embarcaciones industriales. Se ha generado una situación bastante complicada, que es lo que yo he tratado de evitar todos estos días, que anden hablando y llegando y diciendo son todas las personas que trabajan en la empresa como asesinos de repente, o que la empresa industrial es asesina en términos generales. No, eso no es así. Las responsabilidades son siempre individuales. En mi caso en particular, lo que yo hago o la toma de decisión que yo tomo me confiere única y exclusivamente a mí, y de la misma manera mi papá, mi mamá, ellos no son responsables. Pero decir de que no hubo colisión, o que no estaban las condiciones, o que la bruma era de mala calidad, o que, perdón, estamos hablando de una lancha bacaladera, ¿ya? Esto es importante la especie, porque estas lanchas trabajan, y yo describía en estos días, trabajan en bacalao y albacora. Tienen la tecnología para trabajar en las 200 millas marinas. Si los ven los barcos mercantes en las 200 millas marinas, difícilmente no lo va a ver una embarcación dentro de la bahía. Primera cosa, que más encima está en Talcahuano, donde tenemos todo tipo de embarcaciones. Segunda característica, estaban levantados los materiales. Los materiales de una lancha bacaladera son cordeles de 12 milímetros, y por esa razón también el fondeo de 16 no se cortó. Es bien distinto a un espinel reinetero que tiene 2,5 milímetros. Los anzuelos incluso son de 13.
Están los banderines. Los banderines nosotros lo ubicamos para verlo a distancias de 30 millas. Eso se le ponen unas lucecitas, para describirlo, para no ser tan técnica, roja. Incluso nosotros, para que precisamente los barcos no pasen a llevar los materiales, le estamos instalando boyas AIS, porque resulta que en la navegación quien está estacionado tiene prioridad de paso. La persona que se va acercando con los equipos de radar detecta este tipo de cosas. Es más, ni siquiera tengo que tener esa tecnología. A los botes se le instala capta radares, que es un dispositivo chiquitito de metálico que el radar detecta la posición. Por eso, si no, estaríamos chocando cada instante. Permanentemente. Claro, Claudia. Permanentemente. Claudia, habla Dígame. la Monse acá. Bueno, te quería mandar un abrazo porque tú has sido has mostrado mucha entereza en toda esta como dirigenta. Muy cauta, sí. Pero sin duda también te ha tocado ser un poco el puntal de aquí, familias que están angustiadas y que van viajando como de la esperanza y la desesperanza, me imagino que muchas veces en el día. Y me imagino que el hallazgo de ayer fue un golpe bastante fuerte a la esperanza que se tenía, porque yo creo que no estuviera la balsa era la gran, finalmente, reitero, esperanza que tenían los familiares. Ahora, entonces, ¿existe la convicción de que la balsa está hundida con el resto de la lancha Bruma? Sí, demoledor, Monse, demoledor. ¿Sabes por qué es demoledor? Porque más encima en el Maule, nosotros, el último accidente que nosotros tuvimos en el Maule, que hemos tenido en el Maule con ocasión de muerte por accidente de navegabilidad, ocurrió hace 42 años atrás con don Arnoldo Letelier cruzando la barra del río Maule. Imagínense que nosotros cruzamos la barra del río Maule, es decir, nosotros salimos del río para enfrentar directamente el mar. Entonces esta cosa de las olas, esta cosa de estar, las lanchas bacalaeras albacoreras se pueden operar a lo largo y ancho de todo Chile, ¿ya? Nosotros enfrentamos fácilmente 40 nudos, olas de 5, 6, 7, 8 metros, y ahí aplicamos todos los criterios de seguridad. Nosotros hemos participado y hemos formado y hemos realizado, y basta ver nuestro Facebook para atrás, la cantidad de capacitaciones que realizamos permanentemente, manejo de seguridad, cómo tienen que actuar en primeros auxilios, y nosotros somos muy, muy, muy unidos. Por eso es que vienen viajando las embarcaciones de allá, están trabajando en la cuadra de Pichilemu, pasaron a dejar los pocos pescados que tenían y se volvieron para acá para venir a buscar a los chiquillos. Sí, y usted nos señala eso como una de las principales razones por la cual ustedes tenían la esperanza de que ellos pudiesen sobrevivir en la balsa. Así lo entiendo, ¿no? Porque en el fondo había mucha preparación de ellos y conocimiento de las labores de mar, que era lo que uno veía en usted, veía en la familia, y también veía, y creo que todos lo teníamos, el hecho de que no estuviera esta balsa, que nos explicaran los expertos quizás cosas que no sabíamos, que cómo se activa, cómo se puede activar frente a un golpe, etcétera. Sin embargo, por eso le reitero, y también con las palabras del abogado de que lo representa a usted en el día de ayer, y por eso yo creo que es especialmente sensible el momento, es decir, la realidad está mostrando otra cosa. Yo no sé si usted ha podido conversar con los familiares, porque el día de ayer, reitero, fue durísimo, y cómo los está golpeando todo esto. A ver, nosotros tenemos no solo comunicación, yo como presidenta muy terreno, ¿ya? Con ellos no lo... A ver, fui yo. La primera que me dicen, Claudia, ¿sabes que a las 10 de la mañana, día de infracción? ¿Sabes qué? Claudita, me dice el capitán, porque nosotros, como somos tan unidos, tenemos a la Jessica, que es nuestra secretaria, que está permanentemente llamando todos los días cómo vamos, cuántos kilos tenemos, de todas las lanchas que pertenecen a nuestro gremio. Entonces, durante el día, normalmente nuestra comunicación es cómo estamos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estás haciendo, cuántos kilos de pescado traes. Esa comunicación es normal. Y de repente, cuando me dicen, Claudita, ¿sabes que no me contesta el José Luis por radio? Me dice, ¿sabe que los marinos están llamando? Vaya a ver, voy a revisar la señal satelital del POSAT, y el José deja de transmitir,
y empiezo a revisar, chuta, a las 2 de la mañana había perdido su POSAT. Ya, como hemos tenido fallas de parte de la empresa Pullogan, es como que, pucha, no sé, de ahí como que me quedo tranquila. De repente me llama Eric, que es dirigente de la pesca artesanal, más vinculado a lo que estaba pasando en San Javier, porque estaban en la formalización allá de los chiquillos, y me dice, Claudia, ¿sabes que el José no me contesta el WhatsApp? ¿Cómo no te contesta el WhatsApp? Claudia, no contesta el WhatsApp. Nosotros tenemos en esas lanchas y en la mayoría de las lanchas Starlink. Entonces, si no contesta la radio, seguro que contesta. Ya, entonces, el José en particular, el José Luis, siempre andaba con el teléfono a la mano porque tiene comunicación muy fluida con la familia. Entonces, no contesta. No, algo está pasando, es imposible que él, porque él es dirigente también de la pesca artesanal, su hermano sufrió hace unos años atrás una embestida con un barco mercante, lograron salvarlo con vida, entonces él es muy preparado en eso, es súper riguroso, él no se va a descansar mientras que no tenga todas esas cosas. Entonces cuando eso ocurre, por eso es que nosotros generamos esta tan rápida reacción. Y ahí la primera en llegar a Capitanía de Puerto fui yo, y como Capitanía de Puerto estábamos con un fallecido en el agua, se demoró un poquito en atender. Pero ahí yo llamo a la Sole, que su señora, a su hija, vengan inmediatamente para acá, aquí tenemos que implementar esta cosa de generar la denuncia, al tiro la denuncia, porque sabemos los tiempos que demora la Armada, que de repente son 48 horas desaparecidos, pero nosotros teníamos la evidencia en duro, porque tenemos POSAT, porque tenemos radar, porque tenemos antena IES, y resulta que revisando el sistema no está la lancha. La lancha transmite cada 15 minutos, y si no, también tenemos la antena IES que se está transmitiendo en términos al tiro. Tú te metes a la aplicación Traffic Marine y está transmitiendo, y no estaba en el Entonces ya teníamos, de aquí yo no me muevo, le digo al sargento Soto de allá, mientras que usted no genere el tema. Y ahí llaman de Coronel, y Capitanía de Puerto Coronel se comunica directamente con ellos, y ellos le dicen, oye, si la familia está acá, no es que dejó de transmitir el POSAT. Y ahí se activa toda la cuestión de parte de la Claudia. Armada, pero nosotros teníamos plena claridad que esa cuestión no andaba por ahí sin nada, y que de repente, por eso que los tiempos de respuesta son distintos. Esta lancha tenía absolutamente de todo, las bacalaeras, albacoreras, tenemos mucha más tecnología incluso, porque a la vista de lo hecho pareciera que somos más que industrial. Claudia, ustedes desde el primer momento en que se encuentran los restos de la nave, por el nivel de destrucción que presentaba, los familiares empezaron a decir, fue chocada, porque al principio se hablaba de una ola, de algún tipo de, no sé, de una piedra. Que había chocado contra una piedra, cuando hay 340 metros ahí, que ahí es donde empiezo yo a decir, chocó contra el Caleuche. Claro, pero porque como no sabíamos qué un barco fantasma. ¿Cuál es la tesis de usted? Porque está la posibilidad de este accidente haya sido Cobra o no, que otra embarcación le haya pasado por encima. También la senadora Bodanovich planteaba la idea de la intencionalidad eventual de un choque. ¿Cuál es la tesis que ustedes manejan? A ver, si uno tiene una conducta irresponsable de la conducción en la carretera y te están diciendo que la velocidad máxima son 120 kilómetros por hora y yo voy a 200, entonces y provoco una ocasión de choque, entonces hay una conducta irresponsable ahí. Si estoy dentro de la bahía de Talcahuano y los datos me muestran que tengo una aceleración de 11 nudos, estando detenido, entonces es el dato que cuando uno lo empieza a revisar, y por eso es que lo hice público, porque una cosa es el sistema que tú ves que va navegando, que es lo que está mostrándose en la red, etcétera, pero otra cosa es el análisis del dato duro. El dato duro dice, partió a tal hora, a las 0 horas estaba estacionado. ¿Estamos hablando de Bruma o Cobra? De Cobra. ¿Ya? De Cobra. De Cobra es público, uno puede meterse a la página web de Senapesca. Senapesca lo utiliza para controlar pesca ilegal. Nosotros, el bacalao, somos altamente controlados con pesca ilegal. No tenemos una multa por pesca ilegal en nuestra historia.
Entonces, nosotros actuamos... Claro, pero ¿qué indican esos datos que tú mencionas, Claudia? Transmítelo a un lenguaje que lo podamos entender todo, porque probablemente la velocidad no la vamos a entender todo. Para hacer esa analogía que estás diciendo tú respecto, por ejemplo, de manejar una carretera. Sí, es que, por ejemplo, el tema de los nudos es como los kilómetros por hora. Sí. ¿Ya? Es la velocidad que se mide en el agua. Es exactamente lo mismo. ¿Y Cobra iba a exceso de velocidad? Es que si tú vas viendo que él estaba desplazándose a 6, 7, 8 nudos, que cambia en cierto momento y después genera una aceleración de 11 nudos, entonces ahí hay una característica que ya el tema de la aceleración... ¿Cuál es la velocidad permitida ahí? Bueno, eso hay que preguntárselo a la Armada, pues. Ya, pero tú no desconoces. Claro, porque si nos dice acelera 11 nudos, si tú me decís, claro, y ahí solo se pueden andar hasta 7, evidente. Pero si de pronto dicen, no, ahí se puede andar hasta 20. Es que ahí pasa, Eduardo, que como no hay un sistema de tráfico marítimo, como no se ha detectado o no se ha señalado cuáles son las velocidades máximas, mínimas que hay dentro de ciertas áreas, ¿cierto? Hay ciertas áreas que tienen alto tránsito marítimo. Por eso que yo, cuando fui a generar esta cuestión de provocar que la Armada salga en búsqueda y rescate, es porque tú sabes que entras a ciertas áreas donde tú tienes que tener mayor precaución, ¿ya? Porque tú tienes bote a remo, panga, tienes bote fuera motor, tienes lanchas más grandes, barco mercante. Entonces es una área de alto tránsito. Entonces si tú vas conduciendo, tú tomas todos los resguardos y precisamente por eso están la cantidad de sistemas que hay, la cantidad de equipos que tiene. Entonces, Claudia, barco de esa envergadura, tú tomas mayor cantidad de precauciones. Es que hay una cosa que la posibilidad de accidente al parecer existe por todas las razones que tú nos das. El tema, y que me gustaría que tú me dieras tu opinión, un accidente de este tipo, ¿es posible que un barco como Cobra no se haya dado cuenta? Porque esa me imagino que va a ser la tesis, y es la tesis que teníamos de un ingeniero acá, de un ingeniero naval que vino acá al programa, dijo... Me encantaría poder discutir con el ingeniero naval porque esta es una lancha bacaladera. Claro, y nosotros teníamos... Sí, las bacaladeras son grandes dentro de lo que uno conoce como pesca artesanal, la verdad que es una lancha grande. No es que sean grandes, Monse. No es la forma de la lancha, Monse, es las características de los equipos que tiene, del tipo de material de pesca que uno usa, ¿ya? Eso hace la diferencia. Si tú vas a la reineta, normalmente el cordel que tú usas es de 2,5, es decir, como el tamaño del dedito chico, partito, ¿ya? Entonces, si tú vas al bacalao, el grosor es como del dedito gordo. Eso tiene una resistencia distinta, porque hay fuerzas bajo el agua que es distinto, ¿ya? Cortar un cordel de 12 milímetros significa que tú tienes que ejercer una fuerza mayor. No te sirve, por ejemplo, con un cuchillito así que le vas ahí, como que estáis cortando la mantequilla, ¿ya? Primera característica, material. Segundo, la materialidad de la embarcación. La embarcación tiene obra muerta de acero de 3 a 5 milímetros para que se corte, para que se rebane, para que una quilla del grosor que tiene se destroce totalmente. Es imposible que la embarcación, es imposible, porque más encima están los banderines. Ellos, cuando están calados los banderines, tienen que virar para sacarle el quite, porque si no, como nosotros le estamos poniendo marca, le estamos poniendo boyas a ellas, entonces nosotros le decimos, mire, la empresa tanto pasó por aquí, entonces nos tiene que devolver el costo de los materiales por el daño que está generando. Es que eso le iba a preguntar, Claudia. Está interesante todo lo que nos dice, que en el fondo no solo el tamaño, sino que las características y la resistencia, en su conocimiento es imposible que un barco o un buque como el Cobra no se haya dado cuenta, no se haya percatado de haber chocado a una lancha como Bruma. Pero lo que uno no entiende... Aunque hubiese condiciones... Y mire, claro, pero lo que uno no entiende, Claudita... Me encantaría con el ingeniero naval... Pero es que lo que uno no entiende de verdad
es que en esa teoría, ¿por qué Bruma no habría, por qué la Cobra no se habría detenido dentro de lo que se puede detener y dado el aviso de un accidente? Porque uno entiende que accidentes hay y puede haber un accidente, pero uno sabe ahí en el mar lo grave que puede ser. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que en un accidente, que es lo que uno no entiende, Cobra no haya dado el aviso si es que efectivamente se dieron cuenta? Porque ese es el tema. Uno no entiende. Pero, ¿qué es lo que cree usted? Porque eso, lo que dice la gente de la empresa y lo que dicen algunos de los especialistas que tenemos y que hemos entrevistado acá, es que si eventualmente ocurrió un accidente de este tipo, dadas las dimensiones y características de las naves, es posible y probable que no se hayan dado cuenta. Está en Luno hoy día, ingeniero naval Alfonso Kaiser, que estuvo con nosotros, analiza el caso de la nave Bruma que naufragó. Los buques grandes tienen radar, pero a veces no detectan embarcaciones muy pequeñas. Está hoy día en las últimas noticias acá la información. Entonces, lo que yo le digo, Claudita, para volver a decirle... El ingeniero naval... Sí, porque el fondo él estuvo acá, nos enseñó la magnitud. En caso de ingeniero naval. Sí, y él, lo que pasa es que uno dice, porque cómo tan desarmado, cómo tan cruel, y a uno le cuesta entender que si una nave grande chocó a una chica y ve que se hizo pedazo, o no vaya a dar el aviso, no se detenga cuando se pueda detener. Y ellos siguen insistiendo que no sintieron nada. Y entonces ese es el tema, que si efectivamente no se dieron cuenta, y usted dice que es imposible que no se hayan dado cuenta. Y en su teoría que es imposible que no se hayan dado cuenta, una cosa más grave no es prestar auxilio. ¿Y por qué podría haber ocurrido eso? Es que, a ver, si usted me pregunta qué fue lo que ocurrió dentro de esa embarcación, qué es lo que sintieron los trabajadores, qué es lo que hizo el capitán o los oficiales, qué es lo que están pensando en este minuto el resto de la tripulación que iba en esa embarcación, que no tiene nada que ver porque ellos, los otros generan soporte, hacen el aseo, la colación, realizan la faena de pesca. La verdad es que no me pregunte porque en verdad desde ese punto de vista no puedo contestar. Yo sí lo que puedo contestar es que cuando incluso Capitanía de Puerto llama por radio a todas las embarcaciones del sector, es deber y obligación parar lo que uno está haciendo, lo que sea que uno esté haciendo, para concurrir inmediatamente a apoyar en acciones de auxilio y rescate. Inmediatamente. Por eso es que las lanchas Maulina que estaban en el sector dejaron su actividad, y es por eso que rápidamente el Laureano, el Lucas, el barco mercante argentino, reaccionando a la comunicación, al procedimiento de comunicación que establece la Armada de Chile, da el tiro, y por eso que pasaron horas y que íbamos cambiando al tiro la condición, porque cuando se produce un accidente en el mar, la lancha se perdió, pero los familiares se vienen a dar cuenta 48 horas, 78, 72 horas después, cuando nos llegan a puerto. Pero en este caso, que tenemos tanta tecnología, desaparecer del mapa es imposible, porque nuevamente nosotros, basta ver la aplicación, claro, cualquiera estaba viendo la bruma en todo momento. Ellos Claudia, también estaban viendo la bruma. Sí, estamos conversando con Claudio Urrutia, dirigente de los pescadores de Constitución, quien además muy gentilmente y con mucha pedagogía nos explica desde la perspectiva que tienen ellos las características de bruma y por qué sí habría sido posible ser vista. No obstante que ello, Gerardo Balbontín, gerente general de Brumar, aseguró que la tripulación de Cobra negó haber chocado a la lancha, y a través de un comunicado la compañía enfatizó que están colaborando con la búsqueda. Tenemos ese comunicado, a ver si lo podemos compartir. Es la declaración. Veamos. Si usted me... Permítame un segundo, Claudio, para que escuchemos a Balbontín. Yo me he entrevistado con el capitán, con el cual tengo mucha confianza, y la versión que él me dice es que la tripulación no sintió nada, él no sintió nada que le pudiese hacer sospechar ya que hubo una embestida en la embarcación.
En el comunicado ellos agregan que la nave Cobra es un pesquero de alta mar de cerco. En el momento del accidente iba en tránsito, no pescando. Habían olas de 5 metros y estaba oscuro. Primero está el ruido del buque, que se incrementa porque el puente está ubicado en la parte de atrás, cerca de las máquinas. Las vibraciones de la hélice generan un ruido fuerte y permanente en el casco. Además, el choque constante con las olas genera un ruido ensordecedor. En estas condiciones se cierra el puente para evitar que entre el agua y conservar el calor, y se vigila desde adentro. Normalmente va un timonel, un motorista y alguien de guardia. Si las condiciones se complican, sube el capitán, pero no puede estar permanentemente en el puerto. Él interviene solo cuando es necesario y delega funciones al oficial de guardia. O sea, desde el punto de vista de lo que señalan ellos es que, dadas las condiciones de trabajo, el lugar, el ruido, era poco probable, si es que eventualmente colisionaron con una embarcación como Bruma, que lo hayan sentido. Eso es lo que dicen ellos. Mire, en esa misma descripción que usted me está haciendo, que había en altas condiciones, que había mal, que no se estaba escuchando, etcétera. Si yo voy a generar primero me preguntaría yo, como conductor responsable, como armadora de esta cuestión, a ver, si hay condiciones adversas, ¿qué hizo la Bruma? Se fue a estacionar. Sabía que sin condiciones no podía estar navegando porque ponía en riesgo la seguridad de su embarcación. Mire la diferencia. Entonces, si había condiciones que ellos mismos describen, entonces con mayor razón, yo tengo que ir atenta a todas las condiciones. En todo momento, y por eso es que el POSAT de la Bruma está ahí, en todo momento estaba informando, señalando que estaba ahí. ¿Por qué nosotros tenemos, y por eso es que albergábamos el tema de la fe? Porque el José Luis Medel siempre tenía todas las luces encendidas. Por eso es que nosotros, después de ver el destrozo, empezamos a decir, uy, no hubo intencionalidad en esto. ¿Claudia? Porque todas las lanchas dejaran la luz encendida, dejan el radar encendido, generan esta alerta sonora, en particular él, precisamente por la descripción que yo le señalé. Entonces, este hombre en particular es esencialmente súper riguroso. Es más, siempre estoy y absolutamente segura, porque ellos trabajan siempre de esa forma. Julio Gallardo queda siempre estando ahí. Él, cuando hay estas condiciones, él no duerme, se va a fumar, está atento a las condiciones, si es que algo está pasando. Por eso es que nosotros albergábamos la fe de que pudiese, si no estaba la balsa, la habían articulado y habían podido saltar. Miren lo que le estoy diciendo. Ajá. En todo momento nosotros no andábamos buscando fallecidos, andábamos buscando a los chiquillos vivos. Pero después de ver los datos y ver el nivel de destrozo, si los chiquillos lograron saltar a la balsa, el barco les pasó por encima, por las dimensiones que tiene el barco. ¿Me entienden? Sí, entonces, si eso más encima tiene la luminaria de la boya, que está de materiales de pesca, que los barcos los ven, que son estas lucecitas reflectantes de color rojo. Tiene el captarradar, estaba transmitiendo, estaba con la antena 10, estaba con su radar encendido, estaba con su POSAT encendido. Tiene la información la Armada, tiene la información Senapesca, que ya se cargó. Hay un desfase en eso, y por eso es que nosotros con total propiedad, podemos decir lo que estamos aseverando. Perdón, las penas del infierno sería para mí si yo estuviese hablando algo de los cuales no tuvieran certeza, y he sido tremendamente correcta, para no involucrar ni a los trabajadores de la empresa Bruma. Y lo que usted dice, Claudia, es responsable de los otros barcos. Claro, lo que yo le voy a contar aquí, como lo que uno ha escuchado, como se dice, en off. Y es importante lo que usted nos cuenta, porque usted no estaba de alguna manera narrando con todo el rigor que usted sabe que funciona la tripulación y el capitán de la lancha Bruma. Pero aquí nos dicen que quizás algo en la lancha Bruma, yo le voy a contar el off, la lancha Bruma puede haber fallado en dos cosas, por ejemplo. En que no tenía las lucecitas rojas que usted nos dice, o que los 7 pescadores estaban durmiendo. Entonces que finalmente este choque se produce y no hay posibilidades de que ellos, por ejemplo, salten a la balsa porque estaban durmiendo. Y usted señala que, según lo que usted conoce del protocolo, eso no es imposible para su opinión que esto ocurriera.
imposible, porque vuelvo a señalar, esa tripulación es de alta preparación, en particular el José Luis Medel no descansaba, tuvo comunicación con nuestra embarcación Lucas, también comunicación con el Laureano, que estaba posicionado poquitas millas más allá, fondeado en la misma cuadra. El área de la isla Santa María, poco adelante hay un bajo. Un bajo significa que tenía poca profundidad. Sí. Entonces, por eso es que podemos decir con total propiedad de que cuando estas condiciones estaban ahí, siempre asignaban a Julio Gallardo para que él estuviese atento a condiciones. Que la embarcación no hubiese estado con todas las cosas, no le hubieran dado zarpe. Estas son lanchas que trabajan 20 días afuera, van, vuelven, y era zona de estacionamiento, por así decirlo, permanente cuando no hay condiciones. Se realiza el proceso de pesca y tú vuelves a la zona de donde te estacionas, donde está. Entonces, y ahí es zona específica. Donde ocurrió este accidente, ¿esta es una zona de estacionamiento o también es una zona de pesca habitual? Por la profundidad, si él va a trabajar al cerco, se le quedaría enredado la reta ahí. Si va al arrastre, entonces quedaría trabado ahí. Es decir, el barco Cobra, también uno puede decir que dadas las condiciones meteorológicas fue a recalar a ese lugar, porque no es un lugar apto para la pesca. Pero si el track de navegación que yo subo del día del 29 para el 30, que está publicado, que es pública en la página web de Cernapesca, ellos estaban fondeados también, por eso que tenían nudos de cero. Estaban esperando condiciones para poder salir. Perdón, si los avisos de marejada los emite la Armada y dice dentro y fuera de la bahía. Claudia. Y establece claramente las características de las naves que pueden y no pueden navegar. Esa cuestión, si ellos salieron antes de la autorización de la Armada, entonces ahí se les complica más la cosa. Perdón, ahí yo ni siquiera he hecho el análisis en ese término. Claudia, ya volviéndome perito en esto. Y así como hablamos de las condiciones que tendría Bruma para ser vista, y tú señalando que el capitán de Bruma siempre estaba ahí, que no se iba a dormir, a propósito de lo que preguntaba Monse, si es que estaban todos durmiendo y simplemente no se dieron cuenta. Por eso que estábamos seguros que lo íbamos a encontrar. Pero Claudia, ¿qué posibilidades tenía Bruma de ver al barco que se acercaba y tomar alguna acción? Por eso que nosotros estábamos buscando a los chiquillos en la balsa. Precisamente por eso. Pero no, porque resulta que tú dejas solo había tiempo para eso, programa, no para esquivarlo. Por eso, esquivarlo con esas condiciones no se puede. Por eso que nosotros estábamos albergando y siempre andábamos buscando a los chiquillos dentro de la balsa. Por eso que teníamos plena claridad de que si ellos tuvieron tiempo, porque en particular el barco tiene radar, la lancha también tiene radar. Como un compañero nuestro lo mostró en un video, lo grabó cómo funcionaba este tipo de cosas, empieza a emitir al tiro la alerta sonora. Atención, algo se viene acercando, estamos a las 5 millas, estamos a las 10 millas, oye, cuidado, ten atención que se te viene acercando algo. Por eso es que nosotros teníamos plena claridad y por eso porque los chiquillos, sobre todo en estas dos actividades, como estamos metidos entre medio del mar, tenemos que poner todos los resguardos, todas las alertas para que nos vean, ¿ya? Nos vean. Y nosotros ver también a todo el resto de las embarcaciones más pequeñas que nosotros. O sea, por ejemplo, están los botes, hay embarcaciones más pequeñas que nosotros, por eso tenemos que tener todo este tipo de equipo, porque nosotros tenemos que ver y ellos no tienen que ver a nosotros. Entonces, dado esta condición, por eso es que nosotros estábamos siempre diciendo y aseverando, andamos buscando a los chiquillos vivos, tienen el tiempo necesario para activar la balsa, porque volvemos a decir, este capitán en particular no dejaba por ahí botar el equipo estaba listo, estaba en la posición adecuada, pero en el momento que encontramos el Laureano V encuentra los fierros retorcidos, perdón, si nosotros hemos ido pasando de la lancha está perdida, anda navegando por ahí, se le pudo haber contado el fondeo, pasamos de decir después, no, si está activado la balsa y muestras son para después empezar a asumir de que el barco pasó por encima y destruyó absolutamente todo. Cuando vemos las imágenes ayer y empezamos a encontrar los restos de donde está el poliuretano hecho pedazo al lado en los trozos de quilla para partir una quilla
Cuando ayer se nos dice de que hay restos en la hélice y que hay daño estructural en el casco del barco, eso no sale de parte de nosotros, eso sale de parte de ellos. De ellos, del informe muy superficial que está haciendo la Fiscalía. Perdón. No, Claudia, no tiene nada que ver, perdón. Hay que revisarla, hay que inspeccionarla para encontrar el nivel de daño. Claudia,